Perfecto. Muchas gracias, Francisco. Y cuando usted quiera puede iniciar, ya va a estar ¿Ya? grabándose. Y una vez que lo terminemos de grabar, lo subo a la plataforma de YouTube para que las personas que no se han podido conectar en vivo lo puedan ver. Así que cuando usted quiera puede empezar. Gracias. ¿Ya? Sí, ya. El servicio exterior mexicano es uno muy bueno. El Estado mexicano ha tenido hasta ahora, no sé por cuánto tiempo más, dos servicios civiles de carrera extraordinarios. Uno de ellos es la milicia, el ejército mexicano, y el otro es el servicio exterior mexicano. A mí pudiesen acercarse las personas para tratar de compartir mi experiencia en el servicio exterior, porque fui embajador concurrente de México ante la República Oriental del Uruguay y ante la Asociación Latinoamericana de Integración, la ALADI. Ambos cargos muy importantes porque Uruguay no solo tenía 33 representaciones diplomáticas, sino un sinnúmero de organismos internacionales que concurrieron siendo sede en Montevideo. Yo tuve la fortuna y el honor de ser embajador concurrente bilateral ante la República Oriental del Uruguay, ante la Asociación Latinoamericana de Integración, pero también de presidir la Unión Postal Iberoamericana. Entonces, mi fama, entre comillas, podría venir de ahí. Este es un hombre que le sabe al servicio exterior, por eso, no le sé por eso, le sé por otras razones. El secretario de Relaciones Exteriores, el extraordinario canciller don Fernando Solana, me invita en 1992 a ser parte de la comisión que redactaría la nueva ley del Servicio Exterior Mexicano. El Servicio Exterior Mexicano hasta entonces era muy bueno porque estaba nutrido de personajes muy importantes, pero que tenían como antecedente básicamente su experiencia personal y su formación. Tuvimos a diplomáticos extraordinarios, algunos de ellos que le dieron lustre al servicio exterior siendo, siendo plenipotenciarios del servicio exterior mexicano en épocas de guerra. Pudiésemos recordar a don Luis I. Rodríguez en Francia, pudiésemos recordar a don Isidro Fabela y a otros muchos diplomáticos que le dieron lustre. Posteriormente, claro, al padre de Carlos Fuentes, don Rafael Fuentes, y a otros muchos que nos dieron lustre. Bueno, tuvimos varios hasta Premio Nobel de la Paz por su lucha por la carrera antiarmamentista y por otras razones. Otros más porque fueron parte importante de las letras mexicanas, pero que se unieron al servicio exterior porque era un poco una costumbre. El gobierno federal mexicano invitaba a los ilustres literatos a que nos representaran en el exterior. Bueno, pues nada más Octavio Paz, Carlos Fuentes, bueno, Rosario Castellanos y otros muchos fueron nuestros representantes. Bueno, nada más pudiera yo mencionar a Amado Nervo, que fue mi antecesor en la República Oriental del Uruguay, embajador concurrente en Argentina, en Uruguay y en Paraguay, que murió en el Hotel Unión en Uruguay y que luego se organizase una carrera de muchísimos barcos que vinieron, las fragatas importantes, que vinieron hasta el Distrito Federal, hasta México, hasta Veracruz, a entregar sus restos
Amado Nervo era, como pudiera ser ahora, un, un rockstar. Lo que pasa es que antes los rockstar eran poetas. Pablo Neruda, Amado Nervo, y pudiese platicar de otros más. El canciller Solana me invita a formar parte del servicio exterior y me dice, oiga, nuestro servicio exterior es un poco silvestre. Hemos confiado hasta ahorita en la buena voluntad de su buena crianza y de sus servicios, porque han transitado por la Universidad Nacional Autónoma de México en materia de relaciones internacionales. Pero es momento que le demos forma. Entonces estábamos en una época en la que México se estaba preparando para ser parte del Tratado de Libre Comercio y había que organizar toda la legislación mexicana para que pudiésemos embonar con los norteamericanos y con los canadienses en un ejercicio que fue fundamental y que nos cambió la vida. Tan es así que ahora que lo estamos renegociando, pues hombre, todos estamos atentos a ver qué puede pasar con el tema. Hicimos cambios en aquel entonces a la ley de minas, de cultura, de comercio, de aduanas, de derecho y propiedad industrial, a la ley de población, a las leyes fiscales y a otras muchísimas leyes. Bueno, ¿qué más decir? A la ley que reconocía las iglesias, no estaban reconocidas las iglesias, no solo la católica, sino todas las demás. Y era un imperativo de los países que iban a ser parte de nuestro tratado que México tuviese una legislación de primera calidad. Y la que normaba el servicio exterior mexicano, pues era una de ellas. Los diplomáticos hasta entonces, que se habían hecho en la brega del servicio público, tenían muchos deberes, muchas obligaciones, pero casi ningún derecho. Entonces nosotros nos dimos a la tarea de formalizar la actividad del Instituto Matías Romero, que había sido creado en 1974 y que tenía muy buena fortuna porque tuvo muy buenos y tiene muy buenos directores, de tal suerte de que nutrieran al servicio exterior desde sus inicios, desde sus raíces, hasta el retiro como embajadores, eméritos, eminentes o simplemente el paso natural después de ser ministros a retirarse como embajadores. ¿Qué derechos les dimos? Bueno, la posibilidad de venir a su país de origen cada 2 años, la obligación de que tuviesen que regresar cada 6 a servir a la Cancillería durante 2 años para que no se perdieran el olfato y que no se perdieran el arraigo de ser mexicanos. Les dimos la posibilidad de que el Estado mexicano les pagara esos viáticos a ellos y a sus familias cada 2 años, pagarles sus menajes, les retribuimos sus derechos como diplomáticos para que no solo trajeran su homenaje, sino hasta un automóvil al que tenían derecho. Les dimos una serie de derechos que tenían que ver con sus servicios médicos, los de ellos, también de que pudiesen concursar, tal suerte de que pudieran ser desde auxiliares administrativos, consejeros, luego ministros y luego ya dependiendo de la voluntad presidencial a embajadores, pero si no lo tuviesen, inclusive jubilándose, el estatus de embajador. Para mí fue una enorme experiencia nutrirme, conocer muy bien a don Fernando Mexicano, una formalidad. Eso era para nosotros muy importante y creo que lo logramos. El Servicio Exterior Mexicano tuvo lustre porque tuvo etapas en las que sus integrantes fueron verdaderamente héroes.
Ya dijimos durante la Segunda Guerra Mundial, aquellos que tuviesen que ver con el salvamento de pues miles de integrantes de la comunidad judía que pudiesen lograr un salvoconducto para venir a México. Y por otro lado, también por la posibilidad de darle salvoconducto a muchísimos refugiados que venían a la Ciudad de México, en calidad de eso, de refugiados. Recordemos las épocas de lustre del gobierno del general Lázaro Cárdenas, cuando vienen los niños de Morelia y cuando vienen otros muchos perseguidos. A mí me tocó todavía rendir homenaje al embajador Vicente Muñiz Arroyo, que logró sacar durante la dictadura militar en Uruguay, una dictadura muy estúpida, por cierto, porque no tenía razón de ser, a 1.300 uruguayos que vinieron a México. La comunidad uruguaya todavía se siente muy reconocida con México por esos gestos. Pero en Argentina hubo otros cuantos, y qué decir de don Vicente Martínez Corbalá, que sacó de Chile a muchísimos otros. ¿Qué les quiero decir? La diplomacia mexicana tiene un sinnúmero de muy buenos eh, puntos, de muy buen lustre. La diplomacia mexicana ha sido no solo por la protección que le da la Convención de Viena, sino por los estatus de la Organización de las Naciones Unidas, sino también por la convicción propia de la ley mexicana de permitir que nuestro servicio exterior mexicano fuese profesional y fuese bueno. Yo llegué a la Cancillería después de ser presidente de la Cámara de Diputados, de ser senador, de haber aprobado, entre otras cosas, el cambio a- a- al primero constitucional, al artículo primero de la Constitución, que le daba jerarquía a los derechos humanos de tal suerte de que no reconociesen, de que no reconociésemos, de que no reconociésemos garantías individuales, sino derechos humanos fundamentales y los tratados internacionales que hacían gala de estos. En aquel reconocimiento del primero constitucional dijimos que los derechos internacionales, que los convenios internacionales firmados por México y ratificados ante el Senado de la República tuviesen el estatus de, de artículos constitucionales y los pusimos a la par. Este fue un cambio fundamental, muy poco reconocido por los abogados mexicanos, pero fue fundamental. Yo en lo personal lo hice en homenaje a muchos de mis maestros de filosofía del derecho que pensaban así. El derecho mm, humano fundamental y no el reconocimiento de garantías individuales. Así las cosas, llegamos a un momento en el que tuvimos en México un servicio exterior de lujo, con personajes muy importantes, los que les he comentado, pero otros muchos que pudiesen ser parte de una galería muy importante del servicio exterior mexicano, mujeres y hombres que fueron fundamentales. A ver, recuerdo a Rosario Green, que fue la segunda de a bordo de la Organización Nacional de las Naciones Unidas, que llega a ser canciller de México, curiosamente no de carrera, pero otros muchos. Don Mario Moya Palencia, que llega a ser embajador político, pero hace la correría del Instituto Matías Romero y llega a ser parte del Servicio Exterior Mexicano. Pero les puedo hablar de muchísimos de muchísimos embajadores mexicanos que le dieron lustre, no solo embajadores, cónsules, ministros. La verdad es que las manchas en el servicio exterior mexicano fueron muy pocas. Algún que otro pillín que quisiera, ¿qué les diré? Aprovecharse de las ventajas que le daba la franquicia diplomática, pero que fueron los menos. ¿Qué diré yo? Un 1%. El 99% de nuestros diplomáticos fueron
muy buenos y han sido muy buenos. Sin embargo, llegamos al momento en el que el Servicio Exterior mexicano está pasando por una etapa muy complicada, muy difícil. Muy difícil porque las embajadas nuestras que tenían una suficiencia presupuestal, pues qué les diré, no sobrada, pero digna, pues no la están teniendo. El Servicio Exterior mexicano le significa al presupuesto nacional, al presupuesto de egresos de la Federación, ¿qué les gusta? Un 0,74% de su costo. Somos o éramos un servicio exterior mexicano muy barato, de 1,070 personas, no más, que era muy modesto, pero repito, muy digno. Cuando uno va al exterior como embajador de México, yo lo fui, repito, en Uruguay, fui un embajador político, no fui un embajador de carrera, no tuve ese honor, aunque sí me tocó normar a los que tuviesen ese honor y creo que por eso me invitaron a ser embajador. Bueno, pues, ¿qué les diré? Teníamos las herramientas necesarias para representar al país con dignidad. La austeridad no quiere decir falta de dignidad. La austeridad quiere decir no abusar de los recursos del erario público mexicano en cosas que se puedan dilapidar. Así las cosas, quiero decirles que el Servicio Exterior Mexicano en todo el mundo ha dado lustre, ha dado prestigio y le ha permitido a México tener una presencia muy importante. En donde quiera que vayamos, las embajadas mexicanas son queridas, somos un pueblo al que la comunidad internacional abraza. En mi caso, por ejemplo, cuando llego a ser embajador concurrente en Uruguay y ante la Asociación Latinoamericana de Integración, la ALADI, me di cuenta que en 60 años ningún mexicano había logrado ser secretario general. Y me puse a investigar por qué. Bueno, la razón era muy simple. En los 60, cuando el presidente López Mateos voltea sus ojos no solo al cono norte, a Estados Unidos y a Canadá, sino quiere involucrarse, hermanarse y abrazar a los países latinoamericanos, pues hombre, Brasil y Argentina, pues bien, y Chile vieron con una enorme desconfianza la posición mexicana. Y en un acuerdo no verbal, no escrito, pero presente hasta la fecha, quedaron en que nunca un mexicano iba a presidir la Asociación Latinoamericana de Integración. Oh, sorpresa, llegamos, arguimos no solo la anfitrionidad de México en materia de refugiados para los argentinos, para los chilenos, para los uruguayos y, ¿por qué no?, hasta para algunos brasileños. Arguimos también la equidad y pusimos un enorme ¿qué les diré? Lupa en que los tratados internacionales que teníamos con la LADI fuesen justos con las economías con las que pudiésemos tener intercambios. Y bueno, los embajadores y los gobiernos latinoamericanos vieron en México una enorme reciprocidad y nos dieron el voto para que Alejandro de la Peña fuese el secretario general de la Asociación Latinoamericana de Integración. México, durante muchísimos años, fue el líder de Latinoamérica, fue un poco el hermano mayor que hablaba con los norteamericanos y con los canadienses y con los europeos por los intereses de de Latinoamérica. No sé en qué momento se perdió este. Teníamos varios instrumentos de interlocución con Latinoamérica. Y claro, la Asociación Latinoamericana de Integración era uno de ellos. La Alianza del Pacífico fue otro, exitosísimo. La unión de las economías de Perú, de Chile, de Argentina, pues fue muy importante. A ver, muy importante. Sin embargo, llegó un momento en el que perdimos un poco la brújula, nos olvidamos nosotros en su momento de la CELAC, que era un trebejo viejo,
que nadie, pues que nadie tomaba en cuenta, entre otras cosas, porque la presencia de las economías caribeñas, pues nos borraban del mapa a la hora de cualquier votación. Sin embargo, México era muy importante para las economías y los gobiernos latinoamericanos, para la defensa de sus derechos, para platicar con los norteamericanos respecto de políticas migratorias en mejores condiciones. No sé en qué momento se perdió esto. Ahora la CELAC tiene una preponderancia fundamental en la política internacional mexicana. No sé exactamente para qué sirva cuando estamos viendo nosotros que en los Estados Unidos pues existe una idea de hegemonía que no habíamos visto en mucho tiempo. Llegamos al momento en que el servicio exterior mexicano está pasando por muy malos momentos. La precariedad de nuestras representaciones diplomáticas es, es verdaderamente severa. Me platican los amigos que están en diversas instituciones diplomáticas mexicanas y en Latinoamérica que no hay recursos absolutamente para nada, que no podemos tener la posibilidad de ejercer los mecanismos de protección adecuados. Los mecanismos de protección es ir a visitar pues, a los reos mexicanos que pueden estar en una cárcel extranjera, dotarles de lo mínimo, pagarles un boleto de avión si hay necesidad de repatriar a connacionales. No podemos tener los recursos suficientes para los menajes, esto es, la posibilidad otorgada por la ley del Servicio Exterior Mexicano del 92 de don Fernando Solana, de que los diplomáticos regresen a su país de origen, pues no solo con sus enseres domésticos, sino con un automóvil y con su familia. Estamos pasando un momento muy cumplimiento, muy complicado de precariedad y esta precariedad nos puede llevar también a un tamiz de indignidad de nuestras representaciones diplomáticas. Es cierto, tuvimos representaciones diplomáticas muy caras, tuvimos exigencias bastante, de repente bastante, por decirlo de lo más amable, estúpidas, pero que llegado el momento, estas se matizaron de una manera impresionante. Cuando yo fui embajador, me daban $104 para la fiesta nacional que en su conjunto llegó a costar más de $22,000. ¿Qué hacíamos? Pues recurríamos a los amigos, a mi propio salario como embajador de varios meses, pero siempre hicimos que México brillara, porque los uruguayos, en mi caso, estaban esperando siempre la fiesta del 15 Nacional con un enorme éxito. ¿Cuáles son los retos de la política exterior mexicana en la actualidad? Tener una voz que sea escuchada en el concierto de las naciones, tener una voz para nuestros migrantes, para nuestros productos, para nuestras ideas. Nosotros llegamos a la conclusión en su momento que más que ideologías había necesidad y que más que pelear por una bandera que pudiese haber sido muy importante en los años 60, de izquierdas o de derechas, teníamos que pugnar por la dignidad del Estado Nacional y porque sus decisiones se hicieran presentes para bien de la concordia de la comunidad de las naciones. A nosotros nos fue bien, a la mayor parte de los embajadores mexicanos nos fue muy bien porque nos querían mucho, porque éramos abrazados, porque la verdad es que nuestra voz siempre se escuchó. Los presidentes de la República o los jefes de Estado en turno siempre nos recibieron con un enorme cariño. Yo llegué a finales de agosto y los primeros días de septiembre tuve mis presentaciones de cartas credenciales de tal suerte de poder dar el grito de la independencia nacional con toda la jerarquía de embajador mexicano. Los presidentes, los jefes de Estado en distintas naciones nos escucharon, de repente nos hablaban para
saber qué se estaba opinando en México, qué pensábamos de algunos asuntos que se estaban tramitando en sus estados. En mi caso, yo fui a platicar con todos los expresidentes uruguayos y me encontré con hombres de estrado maravillosos, con el papá de la calle Pou, el que acaba de ser presidente de Uruguay, el padre, que también fue presidente. Hombre, me recibió muy bien y me recibió, pues muy bien, Pepe Mújica, con quien tuve una amistad entrañable y fundamental que hizo funcionar mucho la relación. El presidente Tabaré nos recibía, nos hablaba, nos abrazaba, platicaba con nosotros. Algún día que fue una elección mexicana me habló Tabaré y me dijo, embajador, ¿qué pasó en México? Le dije, bueno, ganó el Frente Amplio, o sea, haciendo un parangón de lo que era el Frente Amplio Nacional. Le dije, lo que pasa es que ganó con Pepe Mújica, no con Tabaré Vázquez, y el Tabaré se moría de la risa. ¿Qué les quiero decir? La representación diplomática mexicana siempre fue una muy prudente, muy disciplinada, muy, ¿qué les diré? Muy conceptuosa en sus declaraciones. Nosotros teníamos un, un sistema diplomático muy pequeño en la Embajada Uruguaya de México en Uruguay. Teníamos un ataché militar, porque en Uruguay teníamos la escuela que formaba los cascos azules, porque teníamos una serie de instrumentos que tenían que ver con la milicia, teníamos un representante, un ataché concurrente de la Marina con Argentina, y nosotros los uruguayos teníamos una representación concurrente de ProMéxico con funcionarios muy jóvenes, muy talentosos, muy talentosos. Y teníamos también, pues, el ataché político, el ataché administrativo, el ataché económico y social, y teníamos, claro, las instalaciones de la embajada alterna, que eran las de la Asociación Latinoamericana de Integración. Yo fui muy feliz como embajador de México. Quise tener esto como último reducto de mi carrera política luego de casi 45 años entonces de haber sido un político activo en mi país. Y quiero decirles que el servicio exterior mexicano siempre se caracterizó por ser un servicio muy profesional, muy prudente, honorable. Cuando no teníamos normado el servicio exterior mexicano, se daban algunos, ¿qué les diré? Algunas cuestiones que no eran prudentes, el tráfico de algunos, ¿qué les diré? De algunos mercaderías que no estaban permitidas en los países, alcohol o tabaco o algunas otras cosas, o bien el tráfico de placas diplomáticas. No, cuando tuvimos normado nuestro servicio exterior mexicano, básicamente en un 99% tuvimos a gente de altísima calidad y tuvimos a gente a la que le debemos de reconocer muchas cosas. Quisiera por último, reivindicar todo el sistema de protección de migrantes, el sistema de protección de los Estados Unidos. Yo conocí este sistema por Reina Torres, que era nuestra directora de servicio consular, del Servicio de Protección para los Estados Unidos. Ahora Reina es cónsul de México en Chicago, pero con ella conocí un sinnúmero de acciones en favor de los migrantes mexicanos. No sé si ahora se estén llevando a cabo, estoy un poco lejos de la actividad, pero por Reina conocí una serie de actitudes humanas, de abrazo, de atención, de acompañamiento en los múltiples consulados que tenemos en los Estados Unidos. Nuestro sistema de representación consular en los Estados Unidos es casi tan importante como el sistema diplomático en su conjunto en el resto del mundo. El consulado de México en Los Ángeles o en Chicago es mucho más importante que un sinnúmero de embajadas mexicanas. Me di a la tarea
desde siendo diputado federal, de recorrer un sinnúmero de consulados para platicar con la gente, platicar con los migrantes. Y fíjense, les voy a comentar una cosa. Cuando en el 92 hice este recorrido a propósito de la nueva ley del Servicio Exterior Mexicano, bueno, me di cuenta que mientras los mexicanos en el exterior no tuviesen derecho al voto, su voz no iba a existir. Entonces no nos inventamos. Como decía mi maestro melodramático Juan Ibáñez, el director de teatro y de ópera, porque también trabajé en esos menesteres. No inventes nada, ve a quien lo hizo mejor. Bueno, nos fuimos a los países que lo habían hecho mejor para ver cómo sus comunidades eran importantes y eran tomadas en cuenta en los distintos estatus de la sociedad norteamericana. Llegamos a una conclusión: era la no pérdida de la nacionalidad. Para entonces fue un escándalo, porque en México nos dijeron que éramos antipatriotas, que queríamos vender la imagen de la Virgen de Guadalupe. Creo que luego algunos pilletes del clero lo hicieron, nosotros no. Entonces, normamos la no pérdida de la nacionalidad, y gracias a eso las comunidades migrantes tuviesen voto y tuviesen que ser escuchados por sus representantes, porque los candidatos al Senado y a la Cámara de Representantes tuvieron que ir con ellos a platicar, a ofrecerles cosas y a tener su apoyo de tal suerte de que pudiesen ganar. El servicio exterior mexicano es apasionante. El servicio exterior mexicano es profesional, por más que hayan querido ahora demeritarlo. ¿Por qué demeritarlo? Porque en los regímenes anteriores a los actuales nunca se permitió que más del 15% del servicio exterior fuese ocupado por personal político, como yo lo fui, por cierto. Yo no, yo digo que no soy político de carrera, sino político a la carrera. Entonces, lo que les quiero decir es que siempre le dimos prioridad al servicio exterior profesional y a la gente que sabía. Y miren que le saben. Hay mucha gente que le sabe, una parte muy importante ya se ha ido, pero ahí queda otra parte muy importante, y yo desearía que en un futuro muy próximo estos diplomáticos de carrera, los formados en el Instituto Matías Romero, pues llegasen a tener los más altos estándares de la diplomacia mexicana, porque son una fuente de sabiduría, no solo para el canciller, sino para el Senado de la República, que es el máximo órgano rector de la política internacional mexicano. Yo tuve la fortuna de ser senador, y, claro, para el presidente de la República. Este es un preámbulo amplio, a lo mejor un poco aburrido, espero que no narcisista, de mi experiencia en el servicio exterior, y estaría yo dispuesto y entero a contestar algunas de las preguntas que con carácter más técnico pudiesen hacerme. Muchas gracias. Gracias, Norma. Muchas gracias, Francisco, por tu disertación, tu experiencia y aprender de todo ese saber, de todas esas experiencias que has tenido. Es muy gratificante para nosotros que estamos aquí escuchándote y las personas que van a escuchar esta ponencia grabada. La maestra Norma tuvo un problema de salud con su hija, pero está en camino. Si alguno tiene alguna pregunta, consulta, ahí está Norma, ¿estás ahí? Maestro Lautaro, muchas gracias. Buenas noches. Sí, sí, aquí estoy. De verdad, qué placer y qué privilegio escucharte, querido amigo. Sin lugar a duda, Arroyo Vieira, eres un ícono, no solo en Guanajuato, sino en la República Mexicana, y por supuesto que dejaste y tienes grandes amigos allá en el Perú donde estuviste como embajador. Y qué rico es poder escuchar esta experiencia en voz propia, que de verdad que agradable
esto que nos narras con tanta amabilidad, que mira que tú lo ibas platicando y yo me lo iba imaginando. De verdad que qué delicioso es escucharte esta experiencia. Y bueno, bien es cierto lo que comentas. En realidad la población en general y la ciudadanía tenemos muy poca información sobre lo que es la diplomacia, sobre lo que es el trabajo con las embajadas. Muchas gracias por abrirnos tu corazón, muchas gracias por hacernos partícipe de tu experiencia. Y bueno, si alguien tuviera alguna pregunta, este es el momento de hacerla. Yo estoy listo. Bueno, quizás comentarles que la gente tiene la impresión de que la diplomacia es el frac, que es la copa de champaña, que es el Mercedes-Benz, que son las banteritas en los autos diplomáticos, pero no, la diplomacia es mucho más que eso, es defender los intereses de las empresas mexicanas, de los mexicanos que están allá, atender a los estudiantes. Nosotros iniciamos una tradición que espero que continúe hasta ahora, de invitar a los estudiantes mexicanos que estaban estudiando en el Uruguay a comer cada determinado tiempo, a darles un mole, a darles chicharrón, a abrazarlos, ya que sintieran que esa casa era su casa. Hicimos de la Casa de México una que fuera anfitriona de la cultura mexicana. Fuimos muy felices. Mi esposa Erika, que es una gran anfitriona, y su servidor procuramos de hacer de esa casa ¿qué les diré? Pues un centro, no solo de cultura mexicana, sino de encuentro de escritores, de políticos, de exrefugiados, y gozamos día a día lo que era nuestra experiencia diplomática de representar a México. Si no hay preguntas, quiere decir que o fui muy confuso o fui muy claro. En el mejor de los casos, prefiero no saber la conclusión. Ah, yo creo que fuiste muy claro, creo que fuiste muy claro, y lo explicaste de una manera de verdad muy sencilla y muy práctica. Pues, mi querida Briseida, Pili, Cel, no sé si tengan alguna duda, un comentario que hacer al respecto. Muy claro, licenciado Francisco. Mis respetos para usted y gracias por su plática, Briseida González, por aquí, muy cercano a usted de aquí de Guanajuato. Muy bien, Briseida. Espero que no estén las momias. Mm. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí. Presidenta, señor Manolasco, es un gusto aquí con el señor ese diplomático. Yo sí pude entender es al pie de la letra la claridad con la que nos narró ¿verdad? Su vivencia. Un gusto para mí. Hasta luego y buenas noches. Buenas noches. Muy Pili amable, buenas. Flores de San Luis de la Paz, también Hola. Guanajuato. Yo me acuerdo que usted iba muchísimo a San Luis de la Paz y Sí, ayudó a destrabar algunos de los asuntos que tenía en ese tiempo atoradas las negociaciones de la presidencia municipal. sí. Con Yo Pepe colaboraba Mendoza. en, Con Pepe ajá, yo Mendoza. sí, con Pepe Mendoza. Yo colaboraba en Casa de la Cultura, pero siempre era maestra de ceremonias en los eventos. Y sí Sí. me acordaba me acuerdo de muchas situaciones que usted llegó a destrabar. Así es de que yo El tenía Realito. muchísimas ganas de estar. Pozos. El agua de Pozos. Sí, La estación del ferrocarril. Fui muy feliz en San Luis de la Paz y es un espacio que ocupa un sitio muy importante en mi corazón. sí, yo tenía muchísimas ganas de estar aquí en esta ponencia. Le agradezco muchísimo. Hace usted
que este trabajo diplomático parezca tan sencillo, tan agradable como de mojar enjabonada. Le agradezco muchísimo y todo lo que ha hecho a todos, bueno, a todo San Luis de la Paz y también a todos nuestros compatriotas a los que usted ha cobijado. Muchísimas gracias. A los chichimecas. Los Claro. chichimecas, sí. Aló. Maestro, no sé si tuviera usted alguna pregunta, algún Nada, comentario. solamente saludarlos, decirles que el Servicio Exterior Mexicano no está pasando por sus mejores momentos. El canciller de la Fuente es un hombre muy talentoso, lo conozco desde hace muchísimos años, lo quiero bien y creo que sería importante que nuestra comunidad diplomática mexicana tuviese el reconocimiento a su esfuerzo, porque créanmelo, hacen mucho con muy poco y cada vez más poco porque los tienen verdaderamente en la ruina. Les mando un abrazo muy cariñoso y les agradezco la posibilidad de haber platicado con ustedes. Muchísimas, muchísimas gracias, licenciado, maestro, doctor y amigo Francisco Arroyo Vieira. Un beso, un abrazo. Gracias a todas, a todos por conectarse esta noche y nos vemos. Hasta luego. Buenas noches. Hasta Bye. luego. Gracias. Saludos. Bye. Ya.